Entonces, ¿crees que el cuerpo humano pueda curarse de cualquier enfermedad o lesión? El cuerpo humano posee de forma natural lo que se llama autorregulación. En términos biológicos se conoce como homeostasis. Es nuestro estado natural. Ahora bien, dicho esto, 5% de lo que llamamos enfermedades genéticas que tienen que ver con penetrancia genética. Esto significa que no sabemos cómo detener su expresión. 5%. En ese 5% hay una relación 1 a 1 con la mutación genética. Una mutación es un error. Es como un error tipográfico en el gen. Es la palabra que se hizo carne, por decirlo de alguna forma. En ese 5% de momento, no sabemos cómo funcionaría la autorregulación o la sanación. Un buen ejemplo puede ser la mutación genética de Angelina Jolie, relacionada con el cáncer de mamas. La mayoría de las mutaciones genéticas no son así. Esto incluye el cáncer, enfermedades autoinmunes, trastornos degenerativos, propensión a la inflamación, enfermedades cardíacas, infecciones. La mayoría de estas enfermedades tienen que ver con nuestra experiencia de la vida. Y no solo con nuestra experiencia, sino con nuestra interpretación de la vida. En Supergenes dices que somos usuarios de nuestros genes y nuestro cerebro. ¿Puedes explicarlo? Sí, claro. Cada experiencia que tenemos, esta experiencia que estamos teniendo ahora mismo, mirando este escenario hermoso, el océano que podemos ver afuera, esta es una experiencia perceptiva. Al mismo tiempo puedes tener una experiencia mental de pensamientos, sentimientos, emociones y deseos. ¿Dónde está sucediendo esa experiencia? La respuesta simple es que está sucediendo en la conciencia. ¿Dónde está esa conciencia? Es una pregunta muy difícil de responder. A nivel científico se llama problema difícil de la conciencia. La conciencia no tiene forma, la materia no tiene forma. Tu cerebro tiene forma, tu cuerpo tiene forma, tus pantalones tienen forma, este micrófono tiene forma, todo tiene forma. Pero donde esta experiencia está sucediendo, lo que llamamos conciencia, no tiene forma. Lo que quiere decir que no se ubica en un espacio-tiempo. Por lo tanto, algunos de nosotros creemos que la conciencia no está en el espacio-tiempo, que se proyecta como el cuerpo y como el universo. El cuerpo tiene un cerebro, que es parte de esa proyección. Los genes crean el cuerpo. ¿Sabes? Como tus padres vuelven de ese picnic y no conciben, fertilizando un huevo. Eso es una forma. Pero la experiencia no sucede en el reino de la forma. Sucede en una dimensión amorfa, en la conciencia que eres tú. Lo que vemos son los genes que crean el cerebro y el cuerpo. Y estos toman forma a través de la experiencia. Los genes son el reservorio de las experiencias de nuestros padres y antepasados. Y si vamos más atrás, del comienzo de la vida. Todo eso es una actividad de la conciencia. Cada pensamiento, cada emoción o sentimiento, entendimiento, percepción, relación personal, interacción social, entorno, cada bocado de chocolate o cualquier otra cosa que hagas con el cuerpo, dormir mucho o poco, estar o no estar estresado,
Todo eso modula la actividad de los genes. Incluso este momento, comer, respirar, digerir, metabolizar, eliminar, todo el mundo de experiencias sensoriales, oído, tacto, vista, gusto y olfato, nuestro mundo interior de pensamientos, sentimientos, emociones, recuerdos, imaginación, creatividad, intuición. Todo eso regula la actividad de los genes y el cerebro, porque las redes neuronales están hechas de proteínas, que a su vez están hechas de ADN y ARN, que serían algo así como la fábrica. El ARN es la fábrica en la que el cuerpo se esculpe y toma forma. Entonces, no somos nuestros genes ni nuestro cerebro. Somos los usuarios de los genes y el cerebro que, en última instancia, son experiencias en la conciencia. Son símbolos. El cerebro, el cuerpo, incluso la mente, son símbolos. Formas de conocer, sentir, pensar, percibir el mundo, los 5 sentidos. Es maravilloso la forma en la que sucede. El universo participa en la creación de todo lo que sucede, tanto dentro de tu cuerpo como de tu mente y en tu experiencia del mundo. En Supercerebro dices que la vida no es buena en sí misma, sino que nuestra actitud es buena. Tiene que ver con cómo percibes las cosas. Si nuestras experiencias pasadas y condicionamientos colorean el lente a través del cual vemos el mundo, ¿cómo cambiamos ese lente cuando nos enfermamos? Todos tenemos una mente condicionada. Cuando nace una persona, se le otorga un nombre, una identidad, una cultura, una religión, una nacionalidad. Básicamente se crea una identidad ficcional en un campo de posibilidades infinitas. Cuando nace un bebé, experimenta todo por sí mismo, lo que ve, escucha y siente. Luego nosotros le explicamos cuál es su nombre, qué es un árbol. Entonces separamos objeto y sujeto, pero es artificial. No hay un yo por un lado y el universo por otro. Yo soy la actividad del universo. Pero como resultado de nuestro condicionamiento que puede tener que ver con nuestros padres, educación, religión, cultura, historia, economía, creamos una identidad individual. Algunas personas tienen un condicionamiento aceptable. Sus padres le dicen, eres un regalo del universo, eres la encarnación de la divinidad. Lograrías alcanzar cosas extraordinarias y hacer cosas maravillosas. Este tipo de programación influye en todo. Desde el pensamiento, las emociones, la percepción, la biología. Si un niño recibe mucha atención, afecto, aprecio, aceptación, amor, alegría, todo eso crea una biología, una autorregulación homeostática y saludable. Pero si el niño no recibe esta aceptación, afecto y aprecio, se crea un sentimiento de separación o temor que en última instancia se expresará como ira, hostilidad o resentimiento, agravios, culpabilidad, vergüenza o depresión. Eso crea separación. Es casi un cliché. De un lado está el amor, del otro el miedo. El amor es estar conectado a la vida y el miedo estar desconectado. El miedo es la base de todas las otras emociones que mencioné. Las disfuncionales generan una interrupción de una adecuada homeostasis, de la autorregulación que, como ya dijimos, genera enfermedad. Empieza como malestar que luego se convierte en enfermedad. Cada vez hay más evidencias que muestran la influencia
de los condicionamientos tempranos, incluso antes de empezar a hablar, porque los bebés responden al lenguaje corporal. Miran los movimientos de los ojos, el tono de la voz, las expresiones faciales, los gestos e intentan decodificarlos. ¿Esta persona es amorosa o amigable? No lo hacen con palabras, sino a partir de las sensaciones. Y así comienza a programar su cerebro límbico, que es el cerebro emocional. El cerebro límbico está conectado al sistema endocrino, al hipotálamo, glándula pituitaria y todo lo demás en el sistema inmunológico. Así que el trauma emocional es el comienzo de la enfermedad y se remonta a los recuerdos de la primera infancia. ¿Podemos corregirlo? Sí, podemos. En primer lugar, convirtiéndonos en testigos de nuestros propios pensamientos, sentimientos, emociones y percepciones. No tratar de ser positivo, eso es exasperante. Las personas positivas son exasperantes porque son tan artificiales. Pero aprendiendo a ser testigo de tu mundo interior, sensaciones, imágenes, sentimientos, pensamientos, preguntándote por qué tienes las creencias que tienes. No soy lo suficientemente bueno, no soy lo suficientemente digno, no soy atractivo o lo que sea. Todas estas creencias limitantes que nos enseñan y se programaron en tu conciencia antes de que aprendas a pensar por ti mismo. El 99.9 de las personas no piensan por ellas mismas. Reciclan los pensamientos de otras personas. Su cultura, su sociedad, es una especie de hipnosis, de condicionamiento social. Te programa para resultados muy predecibles, tanto a nivel de comportamiento, de pensamiento, como biológicos. Así que diría que el 99% de las personas o más son robots biológicos que fueron condicionados, ya sea por cosas buenas o no tan buenas, sufrimiento, alegría o lo que sea. Personalmente, creo que la situación ideal sería no estar condicionado ni por las cosas buenas ni por las malas, sino poder ser independiente de ellas para que puedas llegar a una parte más profunda de ti mismo, que es un campo de pura potencialidad, infinitas posibilidades, creatividad ilimitada, amor, alegría, compasión, paz, ecuanimidad. Y desde ahí puedas tomar las decisiones que son las más adecuadas para ti y para tu sistema biológico en cada momento. Si tienes que planear esto, es otra forma de condicionamiento, pensamiento, programación, estrés y todo eso. Así que es la elección correcta en el momento adecuado para la situación correcta, tal como sucede, sin resistencia, sin anticipación, sin arrepentimientos, justo en el momento tal como es. Lo puedes programar en este momento de la forma que quieras. Para llegar a ese nivel más profundo de ti mismo, ¿es la meditación una de las herramientas? Correcto. Hay muchos tipos de meditación. Hay meditaciones que requieren autorreflexión. Entonces te sientas en silencio y te preguntas, ¿quién soy? No sabes la respuesta, pero si sigues preguntándotelo y te mantienes con la pregunta, vas a darte cuenta de que quien eres no tiene nombre ni forma, es solo esa conciencia. Hay otras formas de autorreflexión. ¿Qué quiero hacer? La mayoría de la gente está haciendo cosas y en realidad saben por qué la están haciendo, ya sea ganar dinero en la bolsa, comprar una casa hermosa o un yate. En realidad no saben por qué hacen lo que hacen, probablemente porque otras personas hacen lo mismo. Es una especie de carrera para conformarse. ¿Cómo puedo estar más conforme con el vecino? Es otra vez ese robot biológico. Tienes que preguntarte, ¿por qué hago lo que hago? ¿Cuál es el verdadero propósito? Lo que te lleva a la tercera pregunta. ¿Por qué estoy agradecido? Y la cuarta, ¿cuál es mi propósito? No viniste a este mundo a comprar un yate, un avión privado, y que ese sea tu legado. Viniste a este mundo con el fin de averiguar quién eres.
Estas preguntas son una muy buena forma de meditar. Hay formas de meditación que consisten en autocuestionamiento. Esto implica cuestionar tus creencias, porque cada creencia es un pensamiento. Las creencias encubren la inseguridad, ya sea que creas en Dios, ángeles, son una forma de encubrir. Si te pregunto si crees en la electricidad, me dirías que no tienes que creer en ella, sabes que es la causa de que el micrófono funcione. Crees en la gravedad. Si Dios es real o cualquier cosa es real, entonces no hay necesidad de creencias. Se requiere la vivencia y el conocimiento. Tienes que cuestionar cada creencia, incluyendo que eres un cuerpo, o una mente, o una persona. Tienes que cuestionarlo. Es otra forma de meditar. Una tercera forma de meditar es la que hoy en día se conoce como mindfulness o conciencia plena, aunque no es una buena palabra porque no usas tu mente, sino que estás practicando la toma de conciencia. La toma de conciencia de un pensamiento no es un pensamiento. Conciencia de tu cuerpo, conciencia del interior de tu cuerpo. Estas son tecnologías yógicas. Tomar conciencia sin etiquetas, sin juicios, evaluaciones, análisis, solo tomar conciencia. Que puedas practicar conciencia corporal, tomar conciencia del interior de tu cuerpo, conciencia de tu corazón, de tu hígado, de tus riñones. Algo que en la tradición yógica se conoce como pratyahara. Quiere decir retirada de los sentidos. Percepción es experimentar al mundo. Retirar los sentidos es experimentar lo que está pasando dentro. La conciencia del espacio mental, pensamientos, sentimientos, emociones, imaginación. No la imaginación, sino la conciencia de lo que se está imaginando. Conciencia de saber. Tomar conciencia de las relaciones personales, sociales, con el medio ambiente y con el universo. Luego está lo que llamamos trascendencia, que utiliza la técnica de los mantras. Es el tipo de meditación que hacemos aquí, además de las otras que mencioné. El mantra es un sonido que compite con tus pensamientos y en última instancia te lleva a un lugar donde no hay mantra ni pensamiento. Y solo te queda lo que llamamos conciencia pura. Mientras practicamos estas técnicas, nos ponemos en contacto con nuestro ser y conciencia esenciales, lo que en las tradiciones espirituales a menudo llaman el alma. Pero si usamos la palabra alma, se generan expectativas, piensan que dentro del cuerpo hay un fantasma. Pero claro que no, es solo conciencia fundamental, sin la cual no habría experiencia del mundo, del cuerpo, de la mente o de cualquier cosa. Necesitamos conciencia para experimentar cualquier cosa. Entonces, entendimiento, conciencia, espíritu, alma. Espíritu y alma son palabras con mucha carga. Dios, también se han hecho tantas interpretaciones. Lo mejor es decir que el ser esencial, la conciencia esencial, no sufre. En ella transcurren todas las experiencias. Conocemos todas las experiencias y toman forma todas las experiencias. Una vez que lo entiendes, te das cuenta de que todo lo que hay es conciencia. Su actividad es modulación, fluctuaciones de formas modificadas, corriente de excitación que llamamos cuerpo mental universal. En este nivel eres el creador de todo lo que vives. No hay necesidad de preocuparse por la sanación, enfermedad o ninguno de estos conceptos. Todos son conceptos porque el cuerpo en sí es un concepto. Una vez que se llega a ese nivel encontramos bienestar, pero ¿tiene la meditación beneficios físicos? Si tu cuerpo es una proyección, entonces puedes actualizar la película. Ya sabes, actualizar la ilusión. Pero sí puedes tener beneficios fisiológicos. Básicamente, una mejor experiencia de la proyección de la conciencia que llamamos mente y cuerpo. Bien, hablemos del microbioma.
Volvamos al principio. Tus padres se enamoraron. Había un destello de deseo en sus ojos y el resultado fue un óvulo fertilizado. Esta es una sola célula. Esta célula se divide aproximadamente 50 veces y se forma un bebé, que es 100 billones de células. Tienes más células que estrellas en la galaxia. Todas vienen de esa primera célula que se convirtió en 2, 4, etc. Este proceso se llama morfogénesis y diferenciación. Morfogénesis significa dar forma y diferenciación, cómo una célula se convirtió en todas esas células, ojos, nariz, uñas, genitales, folículos capilares, hígado, riñones, vaso, todos son partes de una célula. Esta célula pasó un proceso de diferenciación, no de separación. Una se convirtió en muchas, pero todos están conectados a la fuente. Esto viene de 23,000 genes que adquiriste, la mitad de tu madre y la mitad de tu padre. ¿Qué es un gen? Un gen es un tramo de ADN. La gente escuchó la palabra ADN, todo el mundo habla de ADN. ADN significa ácido desoxirribonucleico y básicamente son 4 productos químicos, adenina, guanina, citosina y timina. Y en resumen podemos decir A, T, C y G. Es el alfabeto de la vida, sin importar de qué forma de vida se trate. Un plátano o un mosquito, un hipopótamo, un cocodrilo o un ser humano. Solo 4 letras. En inglés sumamos 26 letras. La vida usa 4. Eso es ADN y está alojado en 46 cromosomas que son parte del óvulo fertilizado. Un gen es un tramo de ADN. Piensa en tus cromosomas, como una escalera de caracol. Así es como las personas miran fotos del ADN. Hay peldaños en esta escalera de caracol. Esas son las moléculas de ADN. Hay un tramo de esa escalera que codifica una unidad de tu herencia. Tienes un gen para los ojos claros, para el cabello rubio, para los ojos azules. Algunos tienen un gen para la nariz que tenía Napoleón, cosas así. Así que el gen es un tramo de ADN. Tu cuerpo, sin embargo, no es solo este o aquel gen. Es una sinfonía, una orquesta, una historia creada de estas palabras. Literalmente, la palabra se hace carne, por así decirlo. Obtuviste 23,000 genes de tus padres. Así que cuando naces, siempre que no sea por cesárea, esto ocurre los días de semana, porque los fines de semana los médicos están jugando al golf. Pero si no llegas al mundo a través de una cesárea, mientras estás saliendo al mundo, respiras e inhalas secreciones vaginales de tu madre. Esto se conoce como transmisión vertical del microbioma, porque estas secreciones tienen alrededor de 2,000 especies de bacterias diferentes. Y si cuentas el número de genes, son 2,2 millones. Tus padres te dieron 23,000 genes. Pero en tu llegada al mundo adquiriste 2,2 millones, que son bacterias de la madre tierra. Siempre que no estuviera contaminada con antibióticos y esteroides, productos químicos y pesticidas, en teoría, la madre tierra te dio 2,2 millones de genes. Esto se llama transmisión vertical del microbioma. Está en tu piel porque estas secreciones te cubrían. Las tragaste, las inhalaste. Llegaste al mundo con 23,000 genes de tus padres y 2,2 millones de genes resultado de la interacción con tus padres, tus hermanos y el arrullo, acurrucarse, tocar y besar, lamer y amamantar. Todo eso es una interacción entre tu genoma, este microbioma,
Y, por supuesto, las experiencias de la vida. Esto crea una tercera estructura, una hoja de proteínas llamada epigenoma que regula la actividad de tus genes. Lo que llamamos supergenes en nuestro libro es la actividad integrada de los genes de nuestros padres y el microbioma, nuestro verdadero yo. Técnicamente hablando, eres solo unas pocas células que cuelgan de una colonia de bacterias. Y el epigenoma que surgió como resultado de la experiencia. Y estas tres interactúan entre sí. Según todo lo que aprendimos, las 5 cosas que crean integración holística son el sueño, la meditación, la gestación del estrés, el movimiento, particularmente un movimiento que tenga algún tipo de coordinación mental, como el yoga, por ejemplo. Lo que llamamos las asanas en yoga, la palabra asana significa permanecer de la conciencia. Cada asana estimula diferentes nervios que van a distintos órganos del cuerpo. Los saludos al sol, por ejemplo, estimulan el nervio vago que va del cerebro a las cuerdas vocales, influyendo en las expresiones faciales, respiración, corazón, todos los órganos del cuerpo. Este tipo de coordinación mental y estimulación del nervio vago influyen en todo, el microbioma, la regulación biológica, la variabilidad del ritmo cardíaco, etc. La tercera cosa es el movimiento, que influye en la autorregulación, la integración entre el genoma, el epigenoma y el microbioma. La cuarta cosa es respirar. Ahora la mayoría de la gente no respira adecuadamente porque no están presentes. Si estás presente, entonces tu respiración tiene una cierta cualidad. En las tradiciones yógicas hay cientos de técnicas de respiración. Los estudiantes de yoga las aprenden. Por ejemplo, la respiración Ujjayi, la respiración de las fosas alternadas, Bhastrika o respiración del fuelle. Todas estas técnicas de respiración tienen efectos muy profundos en el sistema nervioso visceral que va a diferentes partes del cuerpo. Entonces, el primero es dormir, el segundo es meditar y regular el estrés, el tercero es la respiración y el movimiento de yoga, el cuarto son las emociones. Cuanto más te conecten a la vida tus emociones, lo que las tradiciones orientales llaman emociones divinas, amor, compasión, alegría, ecuanimidad, aquellas que nos ayudan en la autorregulación, y otras emociones como culpa, vergüenza, depresión, ira, hostilidad, resentimientos, agravios, que perturban la autorregulación. Y lo último es la comida. Si tu comida está contaminada por antibióticos, esteroides, hormonas, pesticidas, que son los mismos productos petrolíferos que se usaban en los campos de batalla en Vietnam, el llamado agente naranja. Si tu comida está fabricada, procesada con toda esa basura, va destruyendo el microbioma. El microbioma, a través de los metabolismos, envía mensajes a tu genoma, diciendo que hay una guerra en marcha. El gen reacciona como si hubiera una guerra. El resultado es la inflamación. La inflamación perjudica el epigenoma, causando más inflamación. Es como si matases a algunos terroristas, pero estás causando muchísimos daños colaterales. Los terroristas les dicen a los tipos sanos, esta gente me está matando, únete a mí. Así el terrorismo se vuelve más grande y es lo que genera enfermedad. En un nivel muy simple: sueño, meditación, movimiento, respiración, emociones y alimentos. No es tan difícil hacer todas esas cosas, pero la ciencia es muy emocionante. Cuando sentimos dolor físico, sufrimiento, enfermedad, cuando estamos atrapados en el miedo, ¿cómo ponemos nuestra atención en otro lugar? Cuando hay dolor físico debido a una inflamación, una lesión o enfermedad, que el dolor físico requiere que lleves tu conciencia allí. Si te resistes, solo va a empeorar. Lleva allí tu conciencia. Un poema de Rumi dice, la cura para el dolor está en el dolor. Llevas tanta conciencia al dolor sin juzgarlo,
sin decir, me duele, qué incómodo, me está doliendo mucho. Eso no es conciencia, son pensamientos. La toma de conciencia es la autorregulación. Lo mejor en el caso del dolor físico es llevar allí la conciencia de forma despojada, sin intención, solo atención. Esta es una cosa que puedes hacer cuando tienes dolor físico. Lo otro que puedes hacer es meditar hasta el punto de la trascendencia. Como nosotros lo enseñamos, quiere decir llegar al punto donde no hay mantra ni pensamiento. Solo hay conciencia, trascendencia. No hay dolor cuando trasciendes. Porque el dolor está en el mundo del espacio, tiempo y causalidad. Trascender es ir más allá de eso. Esto es lo que puedes hacer con el dolor físico. Y claro, tratas la enfermedad subyacente. Pero hay otro tipo de dolor vinculado al sufrimiento que no le ocurre a ningún otro animal. Por ejemplo, ¿por qué mi novia no devuelve mi llamada? O cualquier cosa tonta como esa. Cualquier pensamiento. El sufrimiento humano es diferente que el sufrimiento de los animales u otros seres sensibles. Nos gusta cuestionar todo. ¿Por qué tenemos que envejecer? Por ejemplo, hay tantas personas preocupadas por envejecer y terminan envejeciendo más rápido, a pesar de todas las cosas que colocan en su cuerpo para corregirlo. Miedo a la enfermedad, miedo al rechazo, el gran temor a la muerte. Los seres humanos tienen lo que se llama sufrimiento existencial, que está más allá del dolor físico. También puede causar dolor físico, pero que encubre un sufrimiento que viene de no conocer la realidad. En la tradición oriental, decir que no sabes quién eres es aferrarte a aquello que no puedes aferrarte. No puedes aferrarte a una experiencia porque por definición la experiencia tiene un principio, un medio y un final. Esta experiencia que estamos teniendo terminará. Hawái, hermoso, terminará en una semana. La experiencia que tuviste como adolescente se fue. No puedes aferrarte a ella. De hecho, no puedes aferrarte a nada técnicamente hablando, pero la gente lo intenta y sufren. Se aferran a una actividad, a un verbo. Piensan que es un sustantivo, pero es un verbo. No te puedes aferrar a una actividad. Es como tratar de aferrarte a la brisa o tratar de contener la respiración y ahogarte. Esta es la segunda causa de sufrimiento. La primera es no saber quién eres. La segunda, aferrarse o agarrarse a lo que no existe, lo que no es permanente. La tercera es el miedo a lo transitorio que viene de esto. La cuarta es identificarte con una identidad social, inducida y ficticia, llamada ego. La quinta es el miedo a la muerte. Estas son las principales causas del sufrimiento humano. La única cura es encontrar tu identidad esencial, más allá del tiempo y el espacio. A falta de una palabra mejor, es lo que llamamos alma. Si pierdes tu alma, sufrirás, pero si te conectas con tu ser esencial, puedes tener el goce de la experiencia sin quedar atado. Cuando quedas atado a una experiencia, en las tradiciones orientales decimos estar atrapado en el karma. Y estar atado en el karma es sinónimo de sufrimiento, pero ser independiente del karma es creatividad. Creatividad es lo opuesto a karma. Es la sanación definitiva. Hay sanación en el plano físico, psicológico, emocional, pero en última instancia la sanación completa solo viene del sentimiento de totalidad, de despertar la memoria de quién eres en esencia. Salud, sanación, totalidad, sagrado, todas son la misma palabra. Me encanta cuando hablas de cómo tenemos nuevos yos a diario, nuevos órganos, partes del cuerpo cada semana, cada mes. ¿Es la mente la que sostiene la enfermedad? Buena pregunta.
Si recuerdas que nuestro cuerpo es una actividad. En el universo solo hay actividad, nada se detiene, excepto tal vez en un museo. Incluso los museos desaparecen después de un tiempo. Había grandes museos que ya no existen, a menos que seas un cuerpo momificado y siempre y cuando seas parte de un universo vivo, todo es actividad. Es algo parecido a un río, pero no es lo mismo. Heráclito, el filósofo griego, dijo, ningún hombre puede cruzar el mismo río dos veces, porque ni el hombre ni el agua serán los mismos. Así, tal cual, no puedes entrar en el mismo cuerpo dos veces, tu verdadero yo, porque en cada momento estás comiendo, respirando, digiriendo, metabolizando, respirando, inhalando, exhalando, pensando. Tu cuerpo es actividad constante. Nunca tienes el mismo cuerpo que tenías hace un rato. La última vez que vine a Hawái traje la misma maleta, pero no el mismo cuerpo. Aquel era un cuerpo diferente, reciclado. Mi maleta tiene mayor vida útil. Dependiendo de a qué nivel quieras verlo, el cuerpo se enciende y se apaga. Significa que nace y muere. Depende de la escala que lo mires. Si hablamos de partículas subatómicas, rebota aquí y allá a la velocidad de la luz. Entonces, si miro para allá y te vuelvo a mirar, tu yo cambió. A nivel molecular y de átomos, el proceso es más largo. Cada 5 días renuevas tus células estomacales. Una vez al mes renuevas la piel y la vieja muere. A no ser que tengas piel de cocodrilo, en cuyo caso se reciclará más despacio. Tiene que ver con el ritmo de reciclaje que varía según las partes del cuerpo. Tu esqueleto es nuevo cada 3 meses. Incluso el ADN, que guarda recuerdos de millones de años de evolución. La materia prima del ADN es carbono, hidrógeno, oxígeno, que vinieron de una estrella, de alguna galaxia. Se recicla cada 6 semanas. En un año reciclas el 98% de tu cuerpo. Podrías decir, se ve igual al modelo de la temporada anterior. Bueno, no es así. Si miras cuidadosamente, este modelo es un poco más viejo que el de la temporada pasada. A menos que estés practicando trascendencia y podrías parecer incluso más joven que el año pasado. Lo que se recicla es la memoria. Karma. Podríamos decir el condicionamiento, porque eso es el karma, la mente condicionada. Entonces se recicla. Las células del estómago se renuevan cada 5 días, pero recuerdan cómo hacer ácido clorhídrico. Las células del ADN se reciclan cada 6 semanas, pero recuerdan la historia de la vida. Incluso tu esqueleto se recicla cada 3 meses. Entonces, ¿qué significa reciclar la memoria? ¿Dónde está la memoria? En la conciencia mucha de la memoria está condicionada, ¿sabes? A los 45 años debes tener la menopausia, a los 65 ir a Florida y luego a un hogar de ancianos con un catéter o algo así. Todo este condicionamiento se recicla. Cuando la gente me escucha hablar, pienso que no es cierto, pero es así. Si quieres cambiar tu cuerpo, incluso tu apariencia física, tienes que trascender a ese nivel que está más allá de la memoria. Porque no se puede borrar la memoria. Si la memoria está en la conciencia y la conciencia no tiene forma, entonces no se puede borrar la memoria. Lo que puedes hacer es ir a un nivel más allá de la memoria y desde ahí introducir nuevos recuerdos, como estar en Hawái, pasándolo bien, enamorarse, escuchar música o poesía, bailar, cualquier recuerdo que pueda estar más en
en primer plano y los recuerdos traumáticos en segundo plano. Están ahí, pero a la sombra de los recuerdos alegres. Entonces tienes una oportunidad de reinventar tu cuerpo, resucitando tu alma. No hay otra forma. Si un ser querido te dice, mi doctor me acaba de decir que tengo una enfermedad terminal, tengo cáncer en estadio 4, ¿cómo lo guiarías en ese proceso? Siempre le digo a mis pacientes que crean en el diagnóstico, si fue validado. Si alguien tiene cáncer, deberías escuchar y tal vez obtener una segunda o tercera opinión. Si está validado, lo tienes. Cree en el diagnóstico y haz algo al respecto, pero no creas en el pronóstico. El pronóstico es cuando alguien dice, tienes 3 meses de vida, o el 60% de las personas mueren en 6 meses. Es como decir qué temperatura hace en este momento en Nueva York, solo por saber que en la temperatura promedio es de 75 grados. Eso no dice la temperatura ahora. O si eres de Honolulu y tus ingresos son de $100,000, pero el ingreso promedio es de $60,000. No hay correlación. Nadie puede predecir tu pronóstico, número 1. ¿Por qué no elegir el mejor pronóstico entonces? En segundo lugar, reconocer el hecho que mencioné anteriormente. Solo el 5% de las enfermedades tienen que ver con mutaciones genéticas, según nuestro estado actual del conocimiento, lo que significa que en el 95% de los casos podrías hacer algo para cambiar el resultado de tu enfermedad. Eres un participante. En primer lugar, diría que obtengas más información que la que tu médico te da. Busca en Google, ve a la Biblioteca Nacional de Medicina, busca en PubMed y toma todo lo que puedas de ahí. Algunas cosas te harán sentido, otras no. Lo sabrás intuitivamente. Explora todo. En la mente, medicina corporal, sanación espiritual, el mundo de las hierbas, la dieta y los alimentos, la medicina, medio ambiente, todas las cosas que generan una experiencia de vida. Al mismo tiempo, en las etapas agudas de la enfermedad, utiliza lo que se llama medicina mecanicista. Si tienes una infección con un montón de bacterias dañinas, tienes neumonía, ese antibiótico puede ayudarte a remontar, pero no va a influir en tu percepción de la infección o en la probabilidad o no de contraerlo nuevamente. La medicina es útil, la medicina farmacéutica, las intervenciones terapéuticas, cirugía, etc., son útiles. Yo diría que 5% o 10% en las enfermedades agudas. Si tienes una enfermedad crónica, cáncer, una enfermedad cardíaca, enfermedades terminales, utiliza un enfoque holístico. Significa todo, desde la mente, el cuerpo, las emociones, relaciones, experiencias sensoriales, sonido, tacto, vista. Todos los sentidos son una dosis de nuestra farmacia interna. Aromaterapia, musicoterapia, terapia sonora, sanación energética, incluso sanación distante. Todo esto actúa a nivel de la conciencia. Toque terapéutico, reiki, hipnosis, meditación, todo lo que pueda influir en la experiencia de mente, cuerpo, emociones, incluidas las relaciones. Dormir bien. No creas en el pronóstico. Todos vemos mejoras espontáneas en enfermedades cardíacas, por ejemplo. Ahora estamos empezando a verlo en otras enfermedades y, finalmente, ve más allá de tu miedo a la muerte, porque la muerte llega para una experiencia, no para ti.